nosotros vamos a hacer en una paciente de los 11.6. no, el primer ultrasonido lo vamos a hacer en la primera consulta. Ya quedamos que la paciente llega, trae la prueba de embarazo positiva y entonces inmediatamente nosotros tenemos que hacer un ultrasonido. ¿Cuál es la idea? Pues primero checar que tengamos algo del útero, la localización del saco gestacional, determinar si el embarazo es exitoso. Este no es un término que esté acuñado, ¿no? Pero cuando hablamos de un embarazo exitoso, cuando ya tenemos embrión con latido cardíaco visible, ¿sí? Y pues aquí la idea es que podemos hacerlo tanto pélvico como transvaginal. Ya quedamos aquí que es lo que tenemos que hacer. Entonces, la primera porción es determinar la viabilidad. Ya hablamos aquí, cuando no vemos absolutamente nada, cuál va a ser nuestro método para determinar viabilidad. Pero cuando sí tenemos la oportunidad ya de ver algo dentro del útero, pues eso también tiene sus criterios, ¿no? Entonces dice, primero hay que entender que para que nosotros veamos un saco gestacional, el saco gestacional debe medir mínimo 5 milímetros. Si tiene menos de 5 milímetros, entonces no es un saco gestacional, es otra cosa que hay ahí adentro, pero no es un saco gestacional. Ahorita vamos a ver también qué propiedades tiene ese saco gestacional. Dice que en un saco gestacional de más de 10 milímetros, ¿sí?, nosotros tenemos que ser capaces de ver un saco vitelino. Aquí vamos a ver, como a las 8 de la noche, el saco gestacional. ¿Qué características tiene el saco gestacional? El saco gestacional es una zona hipoecoica, ¿sí?, rodeado de un halo hiperecogénico. ¿Sí? Esto es, si nosotros solamente viéramos la zona hipoecoica sin que tenga el halo alrededor, lo más seguro es que no es un saco gestacional. ¿Sí? Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. Hiperecogénico. Esto es, ya alguna vez alguien ha hablado de ultrasonido, ¿no? De imagen, no densidades. Tampoco. Ok, no, yo no les voy a decir ahorita. Entonces, sí, esto, la paciente viene con su prueba de embarazo positiva y nosotros vemos un saquito gestacional, listo, se acabó. Ya sabemos que tiene un embarazo intrauterino y que ahí está. Que hay que darle a esa paciente tiempo, porque la pregunta es, ¿y dónde está mi bebé? ¿Y cómo está mi bebé? Aquí está. El problema era aquí, que no veíamos nada. Pero ante esta condición, sí, ya nos permite decir, ahí está el saco gestacional y hay que esperar en el tiempo. Y aquí empezamos a darle todas sus medidas de control prenatal. Luego dice, por aquí va a aparecer una imagen, uno de estos días. Dice que en un saco gestacional que mida más de 10 milímetros, nosotros debemos de ver un saco vitelino. Es la primera estructura, ¿sí?, que nosotros vamos a ver de ese embrión. ¿Qué pasa? Que si yo tuviera aquí un saco vitelino, un saco gestacional de 15 milímetros y el saco vitelino no está, entonces tenemos que corroborar la vitalidad. ¿Cómo? Otra vez con nuestra cuantificación de hormona y determinar si está activo o no ese trofoblasta. Hacer nuestra gonadotropina seriada para saber si está. Si el saco gestacional mide 8 milímetros y luego el saco vitelino igual,
es darle todavía tiempo a esa consideración, ¿sí? Después dice que un saco gestacional, que mida más de 18 milímetros, ya debemos ser capaces de ver el embrión. Ahí está el embrioncito. Y en un embrión de más de 5 milímetros, necesariamente debe ser el embrión. Deberíamos de ver el latido cardíaco, ¿sí? Entonces, si nosotros nos pasamos de las medidas y no vamos encontrando, necesariamente ahí tenemos que ir haciendo la cuantificación. Claro, aquí en este caso, si el bebito tiene más de 5 milímetros, tiene 8 semanas que dice que debe de tener en la medida y no vemos el latido, lo más seguro es que ya tenemos un fracaso ahí. Ahora, existen estos criterios en donde hay que tener en cuenta alguna situación. Dice, ¿qué esperamos en el latido cardíaco al principio del embarazo? Esperamos tener frecuencias muy altas, ¿sí? 180, 160, eso es lo esperado. Pero por ahí alguien sacó esta tabla en donde dice que si a esta semana de gestación yo no veo estos 160 latidos, entonces esto tiene un mal pronóstico fetal, ¿sí? Pero vean que la sensibilidad es muy mala. Realmente el que yo diga que a las 8 semanas si yo encuentro un bebito que tiene 130 y no 160, decir que tiene mal pronóstico es erróneo, ¿sí? Y lo malo que ha pasado que encuentran esto, dicen el bebito tiene bradicardia y lo mandan al hospital y en el hospital se interrumpe el embarazo. Esto no puede ser, ¿sí? Esto no es así. La única condición por la cual interrumpiríamos ese embarazo es el corazón no late. Si tiene 100, 110, 120, ahí déjenlo. ¿Se puede morir? Todos, ¿no? Pero no hay ninguna condición para que nosotros al principio del embarazo no veamos un latido tan alto como 170 y digamos que el embarazo está mal. No, eso es totalmente erróneo, ¿vale? Ahora, en relación al fechado, ustedes ya saben fechar dependiendo, ahora sí, de los datos en relación a las fechas, ¿no? Eso ya saben ustedes, que cuál es la fecha de ultrasonido y hacer su cálculo por edad. Sin embargo, ese método no es un método del todo exacto. Dijimos que tenemos que ser lo más exacto posibles para determinar esto. Entonces, lo que ustedes van a hacer o lo que ustedes deben hacer es sacar su calculadora. ¿Cuál calculadora? La calculadora de Medicina Fetal Barcelona. Pongan ustedes ahí, calculadoras Medicina Fetal Barcelona. En los reportes de ultrasonido nos podemos encontrar 1000 errores. Errores en la transcripción. A veces el reporte no lo hace el médico, tiene una secretaria o alguien que le transcribe, y a veces las fechas se van. Y entonces tenemos ahí graves problemas en ese aspecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya todos tienen la calculadora? ¿Sí? Me está cargando. Está cargando. La que diga medicina, fetal medicina. Calculadoras, medicina fetal. Medicina fetal Barcelona. Estas calculadoras las pueden tener ahí
hay una aplicación para que las puedan utilizar sin internet. Esa se paga, tiene un pago único y ya las tiene. ¿Ya la tienen? Bueno, en esa calculadora tiene muchos aspectos que nosotros vamos a utilizar. Ahorita vamos a utilizar la parte donde dice gestacional. ¿Sí? Es la primera pestaña. Abran esa pestaña y les va a extender un menú donde viene la parte que dice fechar por biometría. ¿Sí? Abran ahí y les va a abrir un menú donde viene el último periodo menstrual, dice primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. ¿Ok? Vamos a abrir la parte donde dice primer trimestre y ahí es cuando nosotros tenemos en nuestra mano un ultrasonido de primer trimestre que se hizo al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? La fecha del ultrasonido. Pónganle que la fecha del ultrasonido fue el 15 de noviembre del año pasado. Y nos pide la longitud cráneo-cola, longitud cráneo-rabadilla, longitud cráneo-nalga, las diferentes dimensiones en las que la van a encontrar. Y le vamos a poner ahí que tiene 70. Y le ponen calcular. Ahí automáticamente les da la edad gestacional y en el rubro de hasta abajo la fecha probable de parto. Ese es el método más exacto que existe, porque no estamos haciendo cálculos por fechas, sino lo estamos tomando de la medida inicial. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Sí? Entonces, en primer trimestre, la medida que nosotros vamos a buscar es esa, la LCC. Esa es con la que nosotros vamos a hacer nuestros cálculos. ¿Sí? Este ultrasonido, la diferencia va entre 2 y hasta 7 días como máximo entre lo que nosotros calculamos y lo que tiene el niño. ¿Sí? Ahora, si nosotros no encontráramos eso, ahora, tiene que ser en una longitud que sea entre 25 y 84. ¿Sí? Para que sea el adecuado. O sea, si ustedes ven y les piden y tienen una longitud de 90, esa ya no aplica. Ahí ya tenemos que irnos al siguiente parámetro que ustedes ven en su calculadora, donde dice segundo y tercer trimestre. ¿Qué parámetro les pide? BPD, diámetro biparietal. En el segundo trimestre van a entrar los bebitos que tienen un BPD menor de 70 milímetros y en el tercer trimestre los que tienen más de 70 milímetros. Entonces, no tenemos ultrasonido de primer trimestre, pero la paciente se hizo uno a las 15 semanas. Bueno, nos vamos al segundo trimestre, volvemos a colocar la fecha, pero el dato que tengo que poner ahí es el diámetro biparietal. Y de ahí me va a dar. Ahí ya todos entendemos que tiene ya una diferencia mayor. ¿Cuánto? 2 semanas. ¿Sí? Pero es lo que hay y es lo más exacto que podemos estar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sí es cierto que también es muy importante cómo se mide y quién lo haga. ¿Sí? Esta es la medida correcta y la toma correcta que debe hacer el radiólogo del ultrasonografista para hacer la medición. ¿Sí? Si nosotros vemos esta imagen y fue medido así, esto va a ser lo más exacto posible. Vean la diferencia de esto. Pero a veces no hay más. Si esto es lo único que tenemos, esto es lo único que tendremos. Pero si la paciente
paciente tiene este y además tiene este, pues entonces vamos a buscar siempre el que tenga la mejor condición. Y el diámetro biparietal, ahí. Porque a veces esto no viene escrito en los reportes, pero todos agregan imágenes atrás en los ultrasonidos. Vamos a buscar la imagen, buscamos dónde está el diámetro y generalmente aquí abajo en la esquina vamos a encontrar los parámetros. ¿Sí? Entonces esta es la mejor manera de hacer la condición del fechado correcto. Ahora, el ultrasonido de primer trimestre, ya dijimos, el primero se hace en el primer contacto que tengamos con el paciente para la evaluación de saber dónde está el saquito y cómo está ese embarazo ahí. La siguiente evaluación que nosotros vamos a realizar es la evaluación ahora sí 11-13. Y esta es bien importante que nosotros se la solicitemos al paciente. Hay una mala costumbre en el control prenatal que la paciente llega a su primera consulta y dice, ¿cuándo me hago un ultrasonido? Y el médico le dice, no se la haga. La voy a mandar al hospital para que la vean allá, ¿sí? Y ya cuando vaya a llegar a su consulta al hospital, ahí se hace el ultrasonido. Resulta que la paciente llegó y tenía 9 semanas ahí, pero en lo que fue al hospital, le dieron la cita, le abrieron su expediente, le abrieron la cita, la paciente llegó a la semana 18. Ya no hicimos esta evaluación. Y esta evaluación es bien importante, uno, para el fechado, y dos, para todo lo que dice aquí. ¿Para qué sirve este ultrasonido 11-13-6? Bueno, el gestacional, para determinar la vitalidad fetal, ¿sí? Pero empieza la primera gran evaluación de cómo está ese bebé. Este ultrasonido se conoce como el ultrasonido genético 1, porque va a buscar la posibilidad de que el bebito tenga una cromosomopatía, ¿sí? Que tenga un síndrome. Entonces, para eso va a ocupar dos marcadores importantes, que es esta translucencia bucal que dice aquí, ¿sí? Y el hueso nasal. Vean ustedes, este es un bebito normal. ¿Dónde es la translucencia bucal? Bueno, aquí atrás de la nuca, es este espacio, ¿sí?, hipoecoico que aparece detrás de la nuca. Ustedes ven aquí este espacio, ustedes ven aquí en este bebito que está afectado, cómo aumenta. El punto de corte es de 0.3. Si tiene más de 0.3, está anormal, ¿sí? Y el segundo es el huesito nasal. Vean aquí cómo se ve el huesito nasal del bebito. El huesito nasal se ve como un signo igual, ¿sí? Se ven los dos huesitos ahí. Vean este, me parece periquito, ¿sí? Esta es ausencia del hueso nasal. Esos dos marcadores son marcadores iniciales de tamizaje. Nosotros con esto no podemos darle diagnóstico de nada al paciente. Nadie puede decirle, su bebé tiene un síndrome de Down aquí, porque esto solo es tamizaje, ¿sí? Pero es un bebito que tiene que entrar a un protocolo distinto. Se tiene que enviar con el especialista, se tiene que hacerle marcadores séricos, y si los marcadores salen elevados, hay que llegar hasta lo último, que es hacer una biopsia de vellosidades coriales para sacarle un cariotipo. Ese es el estudio definitivo que nos va a decir si o no tiene un cariotipo. Y van a decir, si ese es el estudio, ¿por qué no le hacemos biopsia de vellosidades coriales a todos? Uno, porque es un procedimiento caro, y dos, porque es un procedimiento que per se tiene riesgo de que se pierda el embarazo. Entonces imagínense aquí llegar a hacer un procedimiento en un bebito y que el cariotipo nos salga normal, pero se perdió el embarazo por el procedimiento. Pues no se hace, por eso se tiene que hacer primero un tamizaje, y en el paciente de alto riesgo se le plantea. También es muy cierto que aquí está la otra parte, es, a ver si usted hoy sabe que su bebito tiene un síndrome de Down, ¿qué va a hacer? No, pues yo lo voy a tener. Entonces, ¿tendrá caso que mandemos a hacer el estudio?
quién sabe esa preferencia del paciente. Hay pacientes que han dicho sí, porque aunque yo lo vaya a tener, quiero saber si sí tiene síndrome de Down ahorita. Y está la otra que dice no, esperaremos hasta el final y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Pero eso es a decisión del paciente, no a decisión de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora, también el estudio tiene la posibilidad de darnos la opción de que el bebito pueda tener una cardiopatía, que muchas veces va ligada también al mismo síndrome de Down. ¿Qué hacemos para eso? Nosotros evaluamos este vasito que está aquí, que ustedes conocen. ¿Sí? Un vasito que viene de la vena umbilical y que se conecta con la vena cava inferior. El ductus venoso. Este es el ductus venoso. ¿Sí? Este ductus venoso es capaz de darnos información de si el bebito trae una malformación cardíaca o no. Desde el ultrasonido 11-13. ¿Sí? Y en la evaluación de corazón, vemos cómo se ve el ductus venoso. Y en la evaluación de corazón podemos también ver cosas como la válvula tricuspidia, que al tener un gradiente de rectificación también nos dice de una posibilidad de que el bebito tenga una cardiopatía. Entonces, este estudio inicial nos da información muy importante para el bebito. Si los marcadores salen negativos, o sea, todo sale bien, nosotros seremos capaces de decirle al familiar que su bebito está completamente sano. No. Nosotros seremos capaces de decirle que su bebito es un bebito de bajo riesgo para tener un síndrome, pero que la única manera de descartarlo es haciendo el cariotipo. ¿Sí? Pero en bebitos de bajo riesgo no se justifica. Eso es bien importante explicarlo, porque si nosotros le decimos al paciente no se preocupe, todo está bien, y al final del día tiene una alteración, la demanda va a ser para nosotros, porque usted me dijo que todo estaba bien. ¿Sí? Pues hay que entender que es un estudio de tamizaje, no es un estudio de diagnóstico definitivo. El otro punto para el que nos sirve es para identificar aquí el número de fetos. Para esta altura ya tendremos que saber cuántos bebitos están aquí y algo que se llama la corionicidad. ¿A qué se refiere la corionicidad? Es en los bebitos gemelos hay el bebito gemelo que trae una sola placenta, monocoriales, o cada uno trae su placenta, bicoriales. ¿Por qué es tan importante? Porque el bebito monocorial es el que más se complica, tiene mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, no así el bicorial. Entonces su manejo es distinto. Pero esto lo tengo yo que saber aquí, es mi única oportunidad. Si esto se me pasa y el ultrasonido se basa en la semana 20, diga lo que diga el radiólogo, ya no importa. Porque el radiólogo a las 20 semanas va a decir, tiene una placenta o dos placentas, ¿según qué? Según lo que le pareció. Pero a las 20 semanas, las dos, si son dos placentas, ya se fusionaron. Y ya es imposible saber si es monocorial o bicorial. Por eso es bien importante esta ventana de oportunidad aquí. ¿Y cómo lo vamos a ver? Estos son los dos signos que nos van a representar esto. El signo lambda, donde ustedes ven, aquí se ve un saquito, aquí se ve el otro, pero la división entre los saquitos, ¿sí?, hace una similitud, alguien lo puso ahí, por la letra griega lambda. ¿Sí? Pero lo que debe ser importante es que esto se ve mucho más grueso. Esto permite saber que aquí hay una división. Esto es un bicorial, son dos placentas. A diferencia del signo T, vean aquí como apenas si se ve una línea muy delgadita. En realidad lo que estamos viendo aquí son la división de las membranas amnióticas nada más. Entonces esta es una sola placenta.
Esto es un bebito monocoreano. ¿Sí? Entonces esta parte es lo que a mí me permite identificar esta corionicidad. Y por último, este ultrasonido me permite determinar un punto que es el riesgo de que la paciente pueda o no tener preeclampsia. Ya hablaremos en su momento de esto, pero este estudio se hace aquí, se hace un Doppler de arterias uterinas para buscar algo que se llama el índice de pulsatilidad de la arteria. ¿Sí? Si ese índice de pulsatilidad está elevado, el riesgo de preeclampsia es alto. Si está disminuido, el riesgo de preeclampsia es bajo. Esas son todas las cosas que podemos hacer con el ultrasonido 11-13, que es el primero que especializado que se tiene que mandar a hacer en el grupo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Sí? El signo T dijo que es cuando no se logra apreciar como esa línea gruesa, ¿no? O sea, Es que si te das cuenta aquí, esto aquí parece una T. ¿Sí? A diferencia de aquí, busquen la letra lambda, es como una Y. ¿Sí? Exacto. Pues aquí ves que tiene tejido más profundo entre los dos saquitos, a diferencia de que aquí nada más es una línea. Esa línea significa que es monocoreal. Esto es monocoreal, esto es solo una placenta, por eso solamente o sea, no se ve la división, y aquí se ve que son dos placentas. ¿Sí? ¿Y la otra? Que lo de para determinar si tiene riesgo de preeclampsia, Sí. digo que es el índice de pulsabilidad de qué? De Las arterias uterinas. ¿Sí? Luego, entre la semana 13-6 y la semana 18, los ultrasonidos son simple y sencillamente para ver cómo va creciendo el bebé. Entre la semana 18 y la semana 22 es eso. Va a llegar la paciente, vamos a ver, ay, mira, está latiendo, ay, qué bonito, ya se mueve, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente la paciente te va a preguntar, ¿y cuánto pesa? Ay, 200 gramos, ay, ya creció, te va a decir. Pero fuera de esa emoción para la mamá, saber cuánto pesa un bebito que tiene 16 semanas no sirve de nada. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué. No tenemos condiciones diferentes como para decir, ah, el bebito está de más peso o está de menos peso. Eso lo veremos hasta la semana 24. Después de la semana 24, ya nosotros tenemos que ser capaces de evaluar el peso y decir si el peso de ese bebito va acorde a las semanas de gestación. ¿Sí? Entonces, esos ultrasonidos intermedios no nos van a dar mucha información más que ver que el bebito vaya bien, que tenga buena cantidad de líquido, etc. El siguiente ultrasonido de evaluación para el bebito es el que se hace en semana 18-22, llamado genético 2 o estructural. Este ultrasonido tiene la finalidad de ver que todos los órganos del bebito se hayan desarrollado de manera correcta. ¿Sí? Un tamizaje precisamente estructural para saber si tenemos alguna anormalidad. Los bebitos pueden alterarse de dos formas, ¿no? Una por un síndrome y la otra por una falla, una agenesia renal, por ejemplo, ¿sí? Una hernia diafragmática, condiciones que pueden pasar en el camino. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues para determinar crecimiento del líquido amniótico. Muy importante evaluar la inserción del cordón tanto a nivel placentario como a nivel fetal, la evaluación estructural orgánica del bebito y nuevamente hacer el seguimiento Doppler para la paciente con preeclampsia y la posibilidad de cardiopatía. Entonces, vamos a ir viendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos las estructuras a nivel cerebral. Aquí vamos a medir el diámetro biparietal, ya dijimos. Vamos a medir, para que nosotros podamos obtener el peso del bebito, el ultrasonido nos va a pedir estas medidas. Nosotros tenemos que ponerle al ultrasonido o hacerle al ultrasonido estas medidas. Diámetro biparietal
la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. ¿Sí? El ultrasonido va a hacer sus cálculos, bla, 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 y nos va a arrojar un peso. Obviamente, como ya dijimos la vez pasada, depende de la exactitud y de la pericia de quien hace el ultrasonido para determinar si el peso está bien medido o no. El ultrasonido es uno de los equipos y que los resultados son operador dependiente. Pero bueno, te traen el reporte y dice ahí que tiene cédula y título de radiología, tú tienes que confiar en que lo hizo bien, ¿no? Entonces, una condición que difícilmente podemos estar evaluando. Entonces, el peso fetal, decíamos, nos va a servir después de la semana 24. El ultrasonido hace un cálculo por algo que se llama, una fórmula que se llama de Hadlock, ¿sí? Y de ahí nosotros tenemos que hacer la condición de percentil. Entonces dijimos diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y longitud femoral. Son los parámetros que hay que darle al ultrasonido. Entonces, regresen a su calculadora. Sí, abre. El peso fetal está determinado en percentiles, ¿sí? Y lo normal para el bebito es el peso que cae entre la percentil 10, que es el peso mínimo que debe de tener, y la percentil 90, que es el máximo que de ese bebito debe pesar, y todo está ya establecido por edad gestacional. Entonces, nos vamos a ir ahora a la parte donde dice fetal growth. ¿Sí? Fetal growth. Ahí vamos a poner edad gestacional. Supongamos que el bebito tiene 30 semanas y 5 días. Lo siguiente que les va a pedir es el peso de ese bebito. Pónganle ustedes que pesa 1 kilo. Pero tienen que poner en gramos, y abajo les va a pedir que es ese bebito, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un tamaño para el feto masculino y un tamaño para el feto femenino. Pónganle que es un varón y le van a poner calcular. Al lado de donde está el peso les va a aparecer algo que dice percentil. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice? Percentil 0. ¿Sí? Quiere decir que ese bebito está debajo de la percentil 10. Ese bebito tiene una alteración de crecimiento. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con ese bebé? Referirlo. ¿Sí? Cámbiale un poquito el peso y póngale 1200. ¿Sí? Debajo del 10 está. Sí. Pero sí, no, A ver. Póngale 1800. Hombre, está en 1000, entonces, y tiene 0, y tiene 30 semanas, pues ya no tiene muy poca probabilidad de que. Eso ya veremos, vamos a ver el tema de restricción. Ahorita nada más es que ustedes, ¿sí? Está en una percentil 80, ese peso es un peso normal, ¿sí? Normal alto si quieren porque se va acercando al 90, pero es normal, ¿sí? Si ese bebito pesara más, nos saliera una percentil 95 y es una madre diabética, nos hablaría perfectamente de que está descontrolada. Entonces, la obligación de nosotros es cuando la paciente llegue, ustedes de manera inicial, cuando vayan a San Juan de las Quitas, no van a hacer el ultrasonido. Sí, ustedes tienen que ser capaces de recibir ese reporte, hacer el fechado correcto del embarazo y percentilar el peso y determinar si ese bebito está creciendo bien o no. Ya habíamos visto que hay una tabla en la norma que se hace por medida y por altura de fondo uterino.
que esa es muy mala, porque depende de muchas cosas, la altura del fondo uterino y no necesariamente del crecimiento del bebé. Pero con esto, ustedes se encuentran que tiene un percentil bajo, incluso ustedes vieron ese bebito antes y traía un ultrasonido que decía que tenía un percentil 70. Y en la siguiente consulta les trae el ultrasonido y dice que tiene una percentil 15. Entonces, todavía es un peso normal, pero algo está pasando con ese bebé que nos disminuyó de una percentil 70 a 15. Ese es un motivo para que ustedes lo puedan referir. ¿Sí? Algo no va bien con eso. Si tenía 70 y ahora tiene 60, esa no será tan representativa porque fue apenas una variación muy chiquita. ¿Sí? Pero eso nos va a permitir a nosotros ir determinando condición del bebé. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Ese percentil va a ser en esa semana, no por el embarazo. Es que tú le vas a poner, por eso te piden las semanas de gestación, ¿no? Para cada semana de gestación ya está percentilado. ¿Sí? Todas las pacientes, después de la semana 24, cada vez que ustedes le den consulta y la paciente tiene un ultrasonido, ustedes en su nota tienen que apuntar la percentil. ¿Sí? Y la calculadora se los da inmediatamente sin mayor problema ahí. Doctora, ¿tenés alguna? Dijo que la diferencia de los percentiles en las distintas semanas, creo que de 70 y la siguiente de 60, o sea, ¿cuál sería esa diferencia hasta que nosotros podamos decir, no, ya es El líquido amniótico. El líquido amniótico es bien importante y aquí tenemos dos maneras de hacerlo que ya habíamos visto en su momento: la bolsa única, que es la bolsa máxima que vamos a medir, o el índice de HILA o de Phelan. La bolsa única se usa más en los embarazos tempranos, en donde nosotros vemos dónde está el bolsillo mayor, ¿sí? Y pues vamos ahí a medir con el ultrasonido, medimos solamente el bolsillo mayor y es normal si está de 2 a 8 centímetros. Y el índice de Phelan, pues dividimos la pancita en 4 y medimos cuánto hay de líquido en 1, en 2, en 3 y en los 4 cuadrantes y lo sumamos, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal? En el índice de Phelan, de 8 a 24. Aquí vemos cómo se mide la longitud del líquido amniótico, zona hipoepogénica. Y aquí está un ejemplo de la medición del índice de HILA o de HILA, cómo se miden los 4 cuadrantes y al final se suman y obtenemos ahí. Luego viene la evaluación de la placenta. ¿Sí? se mide, acá se divide en 4 Ajá. y se mide en centímetros. Entonces cada cuadrante tiene que medir de 8 a 4. No. Entonces el índice. Ese es Cuando el. tú mides una sola bolsa, como en estos casos, vas y solamente dices, aquí es donde más líquido hay, voy a medir esta. Y solamente mides una, el parámetro es de 2 a 8, en una sola bolsa. Si tú vas a medir las 4, es de 8 a 24. Y ya se suman así como el hila, que se suman. Sí, aquí lo suma, aquí la misma máquina te da la medición 1, 2, 3, 4 y ya te da ahí cuál es el total, ¿no? En este caso es 16. ¿Sí? Bueno. En la placenta es muy importante que nosotros identifiquemos la posición de la placenta. La placenta, lo normal es que se vaya al fondo del útero,
puede ser en la cara anterior o en la cara posterior, porque pues el riesgo es que la placenta se pueda localizar hacia la parte inferior, hacia donde está el orificio cervical interno, lo que sería una placenta previa. ¿Sí? Entonces, buscamos dónde está localizada la placenta, que como veremos en la clase, pues vamos a tener una clase de eso, la placenta definitiva, la localización placentaria definitiva la veremos arriba de la semana 28. Antes de la semana 28, si nosotros la vemos aquí abajo, todavía hay posibilidad de que esa placenta pueda migrar, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es saber dónde está y ya vemos después cómo evaluamos esto cuando veamos la clase. Y después tenemos que evaluar dónde está insertado el cordón. Tal como vimos en la anatomía, el cordón debe insertarse justamente en el centro de la placenta. Es el lugar correcto. Pero puede haber ciertas variaciones que pueden ir desde un poquito al lado hasta un extremo. Vean aquí, como está prácticamente hacia uno de los lados, hacia uno de los extremos. Esto pues tiene una interpretación y hay estudios que lo relacionan a que esto puede ocasionar restricción de crecimiento intrauterino. Lo cierto es que una vez que ya vimos que así está, lo que tenemos que hacer es ir y estar vigilando más ese bebito para determinar qué repercusión puede ser. Es muy difícil que tú le digas a la mamá, porque está aquí la placenta, su bebito va a salir mal. No, es solamente una condición de alerta para vigilar más a ese bebito por ahí. ¿Sí? La otra posibilidad es que incluso ni siquiera esté aquí, sino que se pueda ir a insertar a las membranas, se llama una inserción filamentosa. Esa sí es muy peligrosa. Luego vamos a ir a evaluar nuestro cordón umbilical. ¿Sí? Ustedes ya se saben la estructura del cordón umbilical son Dos venas, dos venas, una arteria. No, dos arterias, una vena. Me retracto, no saben cómo es. Dos arterias, Dos arterias, una y vena. Así es la conformación. Y entonces normalmente nosotros vemos en el ultrasonido la famosa imagen de Mickey Mouse. Paleta payaso. Y con esta imagen nosotros podemos evaluar, pero podríamos encontrar, vean, esto es la manera en cómo se ve a nivel ultrasonido. ¿Sí? Así es con corte sagital, encontramos ahí esto, pero también puede ser que solamente encontremos una arteria única, que solamente tenga una vena y una arteria, ¿sí? Y eso se ha relacionado a cardiopatías. Entonces, de ahí viene la evaluación. Ahora, si nosotros esta imagen no la podemos ver, porque a veces no todas las imágenes pueden ser obtenidas por el bebito, porque se mueve, por el cordón y bla, 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 nosotros podemos ir a la vejiga del bebito, y donde está la vejiga justamente está el nacimiento de las arterias. Aquí vemos cómo se ve perfectamente una arteria de un lado y una arteria del otro. Entonces, si yo tengo duda aquí con el cordón, voy a esta zona y aquí encuentro que efectivamente están las dos arterias o que efectivamente solo hay una. Y la otra es ir a buscar dónde se inserta el cordón en el abdomen del bebé. Esta imagen es muy importante porque aquí podemos tener defectos, ¿sí? Como una encefalocele o una gastrosquisis. ¿Sí? ¿Sí saben qué es la gastrosquisis? Es cuando los intestinos se quedan afuera. ¿Sí? Y entonces tenemos intestinos fuera aquí. Es muy importante ver justamente aquí donde se inserta, es donde vamos a tener los defectos de cierre, porque puede ser solo un encefalocele o puede ser una gastrosquisis. Esto todo es importante porque al bebito con gastrosquisis, ¿qué le vamos a hacer? Ahí lo vamos a dejar. Pero al momento que van a nacer, uno, sabemos que va a tener que nacer con una cesárea, y dos, tiene que estar el equipo de cirugía pediátrica al lado, porque lo sacamos de aquí y el bebito va al quirófano a la siguiente sala. Pues todo esto nos sirve a nosotros para identificar qué bebitos deben tener una condición de riesgo de
especial, o incluso identificar cosas como, a lo mejor ya escucharon, hay cirugía intrauterina, ¿sí? Hoy tenemos cirujanos fetales que son capaces de corregir cosas como las espinas bífidas, las hernias diafragmáticas, inútero, ¿sí? Y entonces, obviamente, eso para el bebito es un mucho mejor pronóstico porque se corrige antes de que pueda nacer y tendremos ahí mejoras para eso. Por eso es muy importante hacer este tipo de estudios. En la cabeza, ¿qué se va a ver? Pues se va a ver todo. Se ven las estructuras desde la hoz del cerebro, la división, el cerebelo, la cisterna magna. Aquí pueden encontrar muchos defectos a nivel de cerebro como hidrocefalias o leucoencefalias, deficiencias o agenesias de cuerpo calloso, incluso anencefalias, ¿no? Y es muy importante otra vez porque si detectamos una anencefalia cuando el bebito tiene 22 semanas, pues hay que acabar con el embarazo porque ese bebito no tiene pronóstico de vida, una vez que nazca se va a morir. No tiene caso que continúe con el embarazo. Lo mismo pasa si tenemos alguna alteración grave, ¿sí? También vamos a ir a revisar cosas como la cara del bebito, ¿sí? Órbita, el perfil. Aquí podemos determinar si el bebito tiene un labio leporino, por ejemplo, un paladar hendido, ¿sí? Si ven la estructura, aquí está la boquita, las fosas nasales, ¿sí? Entonces, desde aquí ya podemos ir identificando condiciones, luego nos vamos a ir al cuello. En el cuello podemos encontrar algunas tumoraciones o, pues lo más común, determinar si tiene circular o no a cuello. Circular simple no nos preocupa, un circular doble o triple nos preocupa para el nacimiento. Durante el embarazo, el que el bebito tenga 2 o 3 circulares prácticamente no nos preocupa cuando ya va a tener contracciones, porque ahí el cordoncito puede tener un compromiso. Pues si nosotros identificamos que el bebito tiene un doble circular, generalmente lo que sugerimos es que se termine por una cesárea. Aunque pues, cuando las pacientes llegan al hospital ya pariendo, muchas de ellas han venido con el doble circular y los bebitos han nacido, ¿no? Pero bueno, estos son así como los bebitos que son duros de matar. Luego vamos a ir al tórax. ¿A qué? A revisar igual todo el aparato cardiovascular. ¿Por qué esta evaluación se hace entre la 18 y 22 y no más tardíamente? Uno podría pensar que a lo mejor si lo hago en la semana 30 puede ser más fácil la evaluación, pero no. Resulta que como aquí los huesitos del bebito todavía no están bien osificados, la ventana para el ultrasonido es muy buena. Cuando ya los huesitos están más osificados, tienen más calcio, el ultrasonido es una barrera para que el ultrasonido pueda penetrar. Por eso es importante que se haga a este nivel la primera evaluación. Entonces van a ir a evaluar todo, ¿no? Desde el situs solidus y que si las cámaras, ¿sí? Aquí ya sabemos que pues, tenemos un foramen oval abierto, pero aquí a nivel ventricular no tendríamos por qué tenerlo. Pero desde aquí podemos ver que tiene una CB o que tiene una aurícula única o una transposición de grandes vasos. O sea, estas cosas se pueden identificar una vez desde aquí. Igual nos va a servir para planificar, ¿sí? El nacimiento o incluso para saber si ese bebito va a tener pronóstico de vida o no. Y bueno, llegamos a las evaluaciones del tercer trimestre. Igual, después de la semana 22 hasta la semana 28, pues todo lo que sigue es ver el crecimiento, el líquido amniótico. Pero llegamos a esta parte en la semana 23. ¿Qué vamos a hacer? Seguir viendo cómo va creciendo la percentilación de peso y empezamos a hacer pruebas de bienestar fetal para este bebito en el contexto sobre todo de esas pacientes que tienen una patología. Es una paciente que es diabética, es una paciente que es hipertensa, es una paciente que tiene lupus. El riesgo de que los bebitos se mueran en el tercer trimestre es muy alto. Por eso tenemos que ir evaluando su bienestar aquí y para eso vamos a tener cosas como el perfil biofísico,
la flujometría Doppler y la determinación de líquido amniótico. Pero ya no es correcto o adecuado para fechar el embarazo, porque la diferencia es ya muy importante. Insisto, si es lo único que hay, nos tendremos que basar en eso, pero le explicaremos a la paciente que la posibilidad de error es amplia, ¿sí? Pero que vamos a tener que tomar decisiones con lo que tengamos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? La primera condición que pasa es que la paciente de repente está en su casa, llega a las 3 de la mañana al área de urgencias y dice: mi bebé no se mueve. Esto, y me duele, es exactamente lo mismo. Es algo que nosotros no podemos evaluar de manera ideal para decirle: señora, son las 3 de la mañana, dejen de estar molestando, déjenme dormir. ¿Sí? Que ustedes, ¿qué es lo que normalmente pasa? Ustedes la pasan, le escuchan el corazoncito con un Doppler, con un Pinar. Ah, el corazoncito late bien, señora, váyase a su casa. ¿Sí? Esa paciente puede regresar a las 6 de la mañana con un bebito muerto, a pesar de que en ese momento yo le escuché que el corazón latía bien. ¿Sí? Entonces, hay mucha controversia en esta condición de los movimientos fetales. De entrada, la percepción de los movimientos fetales varía. La norma oficial no nos pide que pongamos el hecho de que si el bebito se mueve o no hasta la semana 22. ¿Sí? Antes de la semana 22 podemos omitir el dato en la nota de si el bebito se mueve o no. Después de la semana 22 hay que preguntarle a la paciente si su bebito se está moviendo y si se está moviendo normal. ¿Cómo es normal? Pues como ella lo sabe. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se han hecho intentos por poner normalidad a esto. Y esto puede ser también que la disminución de los movimientos se pueda deber a una disminución de la perfusión placentaria y que normalmente el bebito, pues lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cansamos y nos agotamos? Nos quedamos quietos. Esta es la condición que puede pasar. Entonces, la gente que promueve el hecho de estar midiendo movimientos fetales dice: pues es algo que no requiere tecnología adicional ni personal especializado, sino pues esto es una condición que se puede determinar por la condición de la mamá. En el 2007 los canadienses se pusieron así muy especializados y pusieron ahí una guía donde ellos recomendaban que había que hacer un control diario de movimientos fetales después de la semana 26 y 32 en los embarazos de riesgo, ¿sí? Los americanos, pues ellos no hicieron comentarios, para ellos los movimientos no van, ¿sí? Luego dice: usar los movimientos fetales como herramienta para el bienestar es atractivo, podría hacerse a conveniencia del paciente y pues el problema es que no ha demostrado como tal una condición real. Hay algunos países en el mundo que dicen: ok, vamos a cuantificarlos después de la semana 28, ¿sí? Estados Unidos no dice nada, pero dice: es normal 12 movimientos en 2 horas. Los noruegos, ¿no? Y come bacalao. Los australianos que comieron un canguro, 10. Y en Canadá dice que mínimo 6. Pero la realidad de las cosas es que, miren, solo del 4 al 16% de las mujeres perciben disminución, tienen alguna condición equivalente, ¿sí? Y una vez que nosotros hacemos un estudio de bienestar fetal en esa paciente que dice que tiene alteración en los movimientos, el 75, o sea, 3 de cada 4, va a salir todo bien. Pero 1 de cada 3 va a tener una alteración. Entonces, de entrada, el mensaje es: hay que hacerle caso a la paciente. Si la paciente dice: ¿se mueve menos? Se mueve menos.
¿Eso quiere decir que el bebito está mal? 75 veces no, 25 veces sí. Entonces vale la pena hacer un estudio para determinar esta condición, ¿sí? No quedarnos nada más con el hecho de que se tome la frecuencia y la mandé a su casa, porque eso no puede haber una condición que sea completa, ¿sí? Y en dado caso que nos llegue una paciente, sino que ponen un brazo aquí. O que tenga mucho movimiento. El que tenga muchos movimientos no hay ninguna consideración, ¿no? O sea, el que se mueva y mucho es normal, No se va a ir, no hay nada para ello. El problema es que se mueva menos. Para que nosotros podamos entender esa parte, tenemos que entender cuáles son las implicaciones del daño fetal. Y para daño fetal podemos tener cosas que lo afecten de manera aguda, como un desprendimiento de la placenta. La placenta se está desprendiendo, entonces pues el bebito va a tener una condición aguda. Un traumatismo, la mamá tuvo un traumatismo, tuvo una ruptura uterina, o la mamá tiene fiebre, la fiebre es muy mala, la fiebre mata a los bebitos. ¿Sí? Descompensaciones agudas como una hiperglucemia, una alteración, una tormenta tiroidea, ¿sí? Con inconcesiones ahí, o las contracciones uterinas. Nosotros podemos evaluar un bebito antes de que tenga trabajo de parto y todo estar muy bien, y cuando llega el trabajo de parto, todo ir muy mal. Por eso es bien importante que durante el trabajo de parto monitoricemos. Por ahí ustedes van a ver unas recomendaciones que están escritas que dicen no hay que monitorizar, sobre todo la gente del parto humanizado. No hay que monitorizar a los bebés si son pacientes de bajo riesgo. Eso no lo sabemos. ¿Sí? El que el bebito empiece con trabajo de parto, como vamos a ver en las siguientes clases, puede ser una condición de estrés muy importante, y que el bebito tenga algo que no lo va a hacer tolerar esa condición. Y luego tenemos estas que son las más importantes, porque no son una condición aguda. A todos nos queda muy claro que si notamos que se desprende la placenta, pues hay que correr, ¿no? Si la paciente tuvo traumatismo, pues hay que correr. Pero el problema es cuando es una paciente que se ha ido dañando paulatinamente, ¿sí? Es como aquel video que algunos dicen que es real, ¿no? Del sapo en la olla que empezamos a calentar del agua, ¿no han visto? Que dice que el sapo está con el agua fría y lo pones a calentar, entonces se empieza a calentar el agua y el sapo se adapta, y luego sigue calentándose el agua y el sapo se adapta y se adapta y se adapta hasta que se cocinó, porque como se fue adaptando, ¿sí? No fue un cambio brusco, sino se adaptó a esa condición. Llegó el momento en donde ya no lo iba a poder tolerar. Lo mismo le pasa al bebito. El bebito de madre que tiene alteraciones, ¿sí? Y que hicieron que se alterara la condición de la placenta, de la circulación, y que fueron provocando esa condición de daño, van haciendo eso. El bebito tiene la capacidad de irse adaptando a diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sobre todo las alteraciones son la disminución del flujo placentario, la disminución del intercambio de gases, sepsis, anemia, falla cardíaca o un accidente del cordón umbilical. Pero esto es lo que pasa con el bebé. Lo más común es en la condición de restricción de crecimiento. La doctora decía, ¿cuál es la causa? Pues el bebito tiene una placenta que se formó insuficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras el bebito es un renacuajo, la cantidad de oxígeno que requiere es muy poquito. Esa placenta lo suplementa todo. Pero cuando el bebito empieza a demandar más, entonces la placenta ya no le otorga el 100% que requiere, le otorga el 90%. El bebito ahí ya tiene una condición de hipoxia, porque tiene menos cantidad de oxígeno. Pero ¿qué va a hacer el bebito? El bebito se va a adaptar, va a tener una cobertura más eficiente de oxígeno. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir sus movimientos y va a dejar de crecer.
lo menos importante para el bebito es crecer. Pero ese 90% de oxígeno lo va a aprovechar muy bien y lo va a mandar hacia sus órganos vitales, ¿no? Corazón, cerebro, pulmón, para que se vaya teniendo ahí. Por eso es que el bebito disminuya su velocidad de crecimiento. Es una condición que nos dice que puede tener una alteración hipóxica. Por eso es tan importante que nosotros estemos todo el tiempo obsesivamente presentinando el crecimiento de sus niños. ¿Sí? Entonces, aquí hasta aquí va a mantener. Esto lo puede hacer por semanas. Y después del 90 puede bajar a 80 el oxígeno y adaptarse, y al 70 y así irse adaptando. Hasta que va a llegar un momento en donde la cantidad de oxígeno que recibe esta mujita que va a caer en hipoxemia. ¿Sí? Ahí todavía va a poder hacer algunas cosas, liberación de hormonas de estrés. Ahí el bebito, ¿qué va a hacer? Se va a taquicardizar. ¿Sí? El bebito va a tener redistribución de flujo, esto lo podemos medir con un estudio que se llama flujometría. ¿Sí? Y esto, el bebito se va a adaptar por horas. Hasta que llegó el momento en donde ya no puede. Llegamos hasta aquí y este bebito, entonces ahora sí, ya todos sus recursos de adaptación se perdieron y el bebito cae en acidosis y se muere. Porque el bebito no tolera la acidosis mucho tiempo. Pues, ¿qué pasaba con esos bebitos? Los bebitos antes, con restricción de crecimiento que veíamos chiquitos, en cuanto detectábamos que estaban chiquitos, los sacábamos. Pues tenía 28 semanas y estaba debajo de la percentil, va para afuera. ¿Qué pasaba con esos bebés? Se morían. ¿Por qué? Porque los sacábamos muy prematuros. Conforme fuimos entendiendo esto, entonces yo detecto que el bebito tiene menos peso, pero con estudios puedo saber cómo está en general y puedo saber que este bebito aquí está bien, que el bebito se está adaptando, y entonces le puedo ganar semanas hasta un poquito antes, porque si yo lo saco aquí, aunque yo lo saque, se va a morir. Pues yo lo saco aquí, pero ya le gané 3, 4, 5 semanas en la mejor incubadora que existe, que es la pancita de la mamá. ¿Sí? Ahora, el problema es que a lo mejor lo ideal es que yo encuentre este bebito aquí. ¿Cómo? Con el mejor control prenatal. Pero a veces no, a veces ya lo encuentro aquí. Pero ¿cómo yo sé que estamos aquí? Pues con las pruebas de bienestar fetal que tenemos para utilizar ahí e ir clasificando esa condición. ¿Sí? Entonces, si vemos de que, bueno, disminuyeron sus movimientos y nos damos cuenta de que tiene hipoxia, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué hay que hacer? Por eso, ¿tú qué vas a identificar? Tú lo que vas a identificar, o lo que le estamos apostando a que tú identifiques, es el bebito de bajo peso. Y que entonces tú lo mates para hacerle todas las pruebas que después requiere. Pero aquí es bien importante, insisto, ¿por qué? Porque que tú me lo identifiques aquí me va a dar la oportunidad de ir planeando cosas con ese bebito. Si ustedes me lo mandan aquí, pues ya, ¿no? el margen que vamos a tener con ese bebito va a ser menor, o incluso puede ya llegar más afectado. ¿Hay alguna manera de corregir la hipoxia o solamente tenemos que esperar? Ha habido intentos por utilizar algunos fármacos. Por ejemplo, se empezó a utilizar sildenafil, la pastillita azul, sildenafil, como en algún momento se demostró que podía mejorar la vasculatura fetal. Hoy la verdad es que cayó en desuso porque después ya de muchos años de estudiarlo se vio que no tiene nada de beneficio. Entonces se sigue investigando algo que podamos hacer, pero lo más importante que podemos hacer es vigilarlo y dejarlo que gane tiempo, porque es muy diferente que nazca el bebito de 28 a que nazca de 34. ¿Sí? Eso es lo más importante que hoy tenemos, que es la parte de ir vigilando. Ahora,
¿Cuántas semanas me va a durar el bebito? Eso no lo sabemos. Hay bebitos que duran más tiempo, hay bebitos que duran menos. Ahora, puede ser que el bebito esté más chiquito, no por alteración placentaria. Puede ser que sea más chiquito porque su genética es ser chiquito. Pero eso yo no lo voy a saber mientras esté en la panza. ¿Cuándo yo voy a poder decir, este bebito fue chiquito porque así le tocaba ser chiquito? Después de que nació. Después de que nació y vimos que lo único que tuvo fue alteración en el peso, ahí yo te voy a poder decir, ¿sabes qué? Es porque pues, le tocó así la genética. Pero mientras, hay que vigilar. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que el bebé está en hipoxia? ¿Simplemente por el presentido o la designación de movimientos? ¿Sí? O sea, es que esa va a ser tu entrada. Tu entrada para saberlo es por esto. Porque aquí vemos que el bebito al hacer esta condición va a tener esos son los síntomas iniciales que nosotros vamos a ver aquí. ¿Sí? Y si pasa de hipoxia a hipoxemia, eso lo veo en el percentil, porque va disminuyendo. No, eso no lo vas a ver. Eso ya requieres las pruebas adicionales. Pero ¿cómo sé que lo tengo que mandar? Porque tú lo que vas a ver es esto. La paciente te va a decir, se mueve menos. O tú vas a ver el ultrasonido, donde el bebito tiene menos peso. Ese es el motivo para que tú lo envíes al segundo nivel para la valoración del bebito. Y ya iban a valorar si es por hipoxia, ¿no? Haciendo Sí, la prueba. ahí ya se va a valorar esa condición. ¿Qué vamos a hacer? Si el bebito realmente está bajo de peso, ese bebito ya no va a regresar contigo a la consulta. Esa consulta se va a quedar en el hospital con nosotros, ¿sí? Durante todo el embarazo. Ahí haremos seguimiento y veremos qué es lo que pasa. ¿Sí? Pues, ¿cuáles son las indicaciones más comunes? Porque esto es muy simple. Tú dices, la paciente tiene diabetes, ya estás pensando que ese bebito puede fallar. ¿Sí? Pero esta parte del peso que puede ocurrir en una paciente que es su primer bebé y que está sana. Pero lo podemos identificar ahí. Entonces, todas estas cosas que encontremos, si tú de entrada tienes una paciente con diabetes, desde que tú tienes contacto con ella, la tienes que mandar al hospital. Así tenga 5 semanas de embarazo. ¿Sí? Estas no tienen tanto chiste, insisto, porque estas en cuanto se identifican se van. El problema son en esas mamás que son sanas y que vamos encontrando esas alteraciones que estábamos diciendo. ¿Va? Bueno, vamos a dejar ahí porque